ni una palabra, Felipe, en el gobierno de Venezuela, como era más o menos previsible, sobre la muerte de Iván Márquez. Si hay alguien que confirma, que debería confirmar la muerte de Iván Márquez, debería ser Venezuela. Sí. Por supuesto, allí es donde murió y allí es donde vivió. Sí. Pero no lo van a hacer porque significaría delatar sus complicidades. No lo van a hacer. Pero además yo creo que las relaciones con Venezuela, asumo, pueden estar deterioradas, Néstor, porque están pasando muchas cosas allí. El gobierno colombiano no ha sido serio en el tema del embajador en Caracas, que Benedetti sí, pero que ya Benedetti no, pero que Benedetti se queda hasta el 19 de julio, el otro embajador, en fin, yo creo que esas relaciones no están buenas y deben estar además molestos. Y también sorprende mucho que las informaciones que se tienen de la mayor secuestrada en Arauca con su niña, con su niño, están en Venezuela, Néstor, y nadie dice nada. De eso tampoco vamos a saber. Entonces, cuente los silencios de Venezuela. Sí. No dice nada Venezuela sobre la muerte de Iván Márquez. Por supuesto, no dice nada Venezuela sobre el testimonio del general Cliver Alcalá. No dice nada Venezuela sobre las acciones del ELN de los secuestros en la zona de frontera. La sargento Ramírez, que aparentemente ya la pasaron en el río. Son las 7:23 desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, Néstor, 8:23 aquí en Caracas. Mire, nos hemos paseado por todos los medios acá en Venezuela, mayormente digitales, pues recordemos que los tradicionales radio, prensa y televisión son ya muy pocos los que quedan, y solamente 3, entre esos La Patilla y El Nacional, que son claramente contrarios al gobierno y que de hecho tienen un juicio abierto por parte del gobierno, publican la declaración o parte de esta declaración de Cliver Alcalá Cordones ante la Corte de Nueva York, donde confiesa o admite que vendió armas a las FARC, esto en el año 2006, mucho antes de que ese grupo se desmovilizara y firmara el acuerdo de paz. Una declaración que se hace pública, o parte de ella, donde este ex general, que ahora colabora con la justicia de Estados Unidos, admite que entregó 20 granadas y 3 lanzagranadas, que esa entrega fue en territorio venezolano, es quizás de lo más grave que dice, a Luciano Marín Arango y al señor Londoño, alias Iván Márquez y alias Timochenko, que eran número 1 y número 2 de la FARC, y que él sabía de quién se trataba, lo cual pues confirma ese apoyo y esa presencia activa de ese grupo armado en esos años, año 2006, te repito, bajo la presidencia de Hugo Chávez, y que probablemente se mantiene al día de hoy. Una declaración de la cual, como te decía al inicio, tiene muy poca reseña en la prensa y ninguna reacción oficial, Néstor, por parte del gobierno, ninguna, y tampoco de otros factores, otros sectores acá en Venezuela, pero que coincide con la información de que habría muerto pues Iván Márquez, esto a raíz de aquel atentado que recibió hace un año, el 30 de junio del 2022, donde quedó muy mal herido, habría perdido una pierna, una esquirla le habría dado en la cabeza y tenía otra herida bastante grave en el brazo, siendo él además el último de una serie de hechos que ocurrió ese año 2020, entre 2021 y 2022, que había logrado dar de baja, sí, recordemos a Jesús Santrich, a alias El Paisa y a Romaña, entre otros, todos fundadores de esa llamada Segunda Marquetalia, y que se había separado pues del acuerdo de paz, refugiándose acá en Venezuela. Todo eso también, te repito, nunca confirmado por el gobierno de Nicolás Maduro, pero que seguramente ya muy disminuidos siguen refugiados acá en Venezuela, en la zona de frontera, ya ahora a cargo de quienes serían alias Zarco y alias Walter Mendoza, que serían ya los que quedarían como jefe de esas disidencias de la FARC acá en Venezuela. Pero te repito, Néstor, ni el gobierno, ni otros sectores, ni muy poco la prensa acá en Venezuela, pues hacen referencia tanto a la declaración de Cliver Alcalá Cordones, bastante grave y bastante delicada, ni tampoco a la presunta muerte de Iván Márquez, Néstor. Gracias, Santiago. El Zarco Aldinever aparentemente va a ser el sucesor de este Iván Márquez. Felipe, pregunta un oyente, ¿y a alguien sorprende la declaración esta del general Cliver Alcalá? No, la verdad... Pues claro que no sorprende, pero es diferente que lo digamos nosotros a que lo diga un hombre general que fue el que les entregó el material de guerra a estos señores de las FARC. Sí, la verdad es que no solo no sorprende las declaraciones del general Alcalá ante el jurado de los Estados Unidos, sino sorprende también mucho el silencio de Colombia. ¿Pero qué puede decir, Felipe, el gobierno colombiano? Pues es que reiniciaron relaciones con el gobierno de Venezuela, nombran embajador, quitan embajador, todo esto que ya sabemos. Pero pues es que es muy grave todo lo que se está sabiendo, y el gobierno de Colombia como si no estuviera pasando absolutamente nada con Venezuela. Pero a mí sí me sorprende. Pero hay un problema con Venezuela. Pero el problema... Van a decir que esto es del año 2006. No importa, Néstor. De un señor que ya está muerto. ¿Y dónde estaba ¿Y dónde murió Iván Márquez? ¿Y dónde están los disidentes de las FARC?
No, es que a mí están sí acá. me sorprende la confesión, porque es que sabíamos que Venezuela era santuario de los grupos guerrilleros colombianos. ¿Por qué? Porque en inteligencia ha dicho que hay cerca de 1.500 hombres del ELN allá, porque efectivamente con la muerte de Iván Márquez se comprueba que allá lo estaban cuidando. Pero una cosa es que cuiden a las personas y que puedan transitar libremente estos personas pertenecientes a los grupos armados, y otra cosa diferente es que les entreguen armamento. Es que esto ya es una cooperación directa. Y por el otro lado, nadie habla de los 2,5 millones de venezolanos que están en Colombia tratando de huir de un régimen que viola sus derechos humanos. Néstor, que es una cosa realmente muy, muy penosa. Bueno, para quienes quieran El hablar problema- sobre la confesión del general Cliver Alcalá, se llama este hombre, fue el más importante de los militares en la época de Hugo Chávez. Le preguntan, Álvaro, usted leyó la declaración en la corte, ¿no? La declaración está en inglés porque el cuestionario se lo hacen en inglés. Él no habla inglés, le van traduciendo. ¿Usted sabía que en la época estos señores eran terroristas? Sí, señor. ¿Usted sabía que les estaban entregando armas a las FARC? Sí, señor. ¿Sabía que la Secretaría de Estado de Estados Unidos ha designado a las FARC en la lista de grupos terroristas? Sí, señor. Eran plenamente conscientes de todo y aún así les estaban dando todo el soporte de guerra. Claro, les daban la gracia, Felipe, de entender esta ecuación, es que les daban armas allá para cometer atentados aquí. Acá, sí, claro, Recuerde usted, claro. época 2006, gobierno Uribe. Y una pregunta clave que Néstor, le hacen como en ese usted dice. interrogatorio, Néstor. ¿Es cuál? ¿El presidente Hugo Chávez estaba al tanto de la entrega de ese armamento? Sí, señor. ¿La orden la dio el presidente Hugo Chávez? Sí, señor. Y el armamento que estamos hablando no es cualquier cosa. Lanzagranadas que muy probablemente todavía están en poder de las ahora disidencias de las Y FARC. confiesa en algún Néstor. momento, Álvaro, que las FARC traficaban con droga. No me sorprende, por supuesto, claro, pero digo, esto lo que hace es delatar el nivel de complicidades que se movían con el pleno conocimiento de Hugo Chávez y de sus militares. Como Eso es lo que usted después se dice- llamó el Cártel de los Soles. Señor. Esa revelación no sorprende a nadie, todos nos lo imaginábamos. El problema es que no hay mucho que hacer ahora porque realmente ha habido un cambio. Eso fue antes de que Hugo Chávez se volviera socio del proceso de paz colombiano. Yo creo que también el país acepta que en su momento Chávez presionó a las FARC para llegar a un acuerdo, cuando entendió que le convenía políticamente a él en la relación con Colombia y en el continente e internamente. Entonces las FARC pasaron de ser apoyadas por Chávez a ser presionadas. Y lo otro es que el gobierno colombiano tiene una relación muy difícil con Venezuela porque es un elemento fundamental de su seguridad nacional. Tiene dos opciones: o declarar enemigo a ese país, que hemos visto que ya lo hicimos, que eso ¿no? hace es fue que lo pasó en apoye el más. gobierno anterior. Sí. Pero Si usted Álvaro, ¿y mira, por qué hubo protegieron un a momento- Santrich sí. y a Márquez? Si fue después. Por eso, allá voy. En el momento en que se acusó a Venezuela de amparar a las FARC, pues efectivamente parece que ampararon a la nueva Marquetalia. O sea que eso no funciona. Lo que hay que poner es a Venezuela de socio de la paz colombiana, que entienda que le conviene. Parecería que en este momento Maduro está dispuesto a cambiar la política que tenía anterior a apoyar la paz. De nada sirve tener un país vecino con una frontera como la que tenemos de enemigo, usted porque cree- inmediatamente lo pone del lado de los enemigos internos, Álvaro, que son ¿Pero los usted guerrillas. les cree? ¿Usted cree? A ver, pero le iba a preguntar no si les cree, si le cree a quién. Le iba a preguntar si usted cree... yo sí creo que Chávez apoyó en su momento el proceso de paz y ahora a Maduro si le ve ventaja política a apoyar un proceso, pues lo va a hacer, porque él está No, pero en le el iba- entredicho le iba a internacional y preguntar, para él apoyar ¿usted terroristas cree- internacionalmente es ¿Usted muy cree que el delicado. apoyo de Venezuela, le hago, Felipe, esta pregunta a usted, a los oyentes, el apoyo de Venezuela a las FARC, ¿era por razones ideológicas o porque las FARC estaban detrás del negocio del narcotráfico? Es que hay unos vínculos Yo creo con, que el con todas las narcotráfico. redes de ilegales, no solamente de narcotráfico, sino de minería ilegal muy fuertes entre Néstor. las instancias corruptas de Venezuela y los grupos ilegales de Colombia. Eso además se ha demostrado. Hay reportajes de televisión que ha hecho la cadena Caracol sobre eso. O sea, mejor dicho,
¿Más pruebas para dónde? Entonces, decir que son socios del proceso de paz es que están defendiendo a los grupos guerrilleros. Claramente están tomando partido, no son neutrales. Néstor, quizá nos sorprende porque era un secreto a voces que el gobierno de Chávez e incluso el gobierno de Maduro apoya directamente a los grupos criminales en Colombia. Entonces, no sorprende, pero sí confirma de boca de un general, de un alto mando militar, que tuvo injerencia directa en esta entrega de armas a grupos criminales colombianos, que efectivamente Hugo Chávez sabía del apoyo militar. Y esto contrasta con la posición de Álvaro. Él dice, es que Chávez y Maduro son socios de la paz en Colombia. No, son socios de la guerra en Colombia cuando le dan armas a los grupos criminales que están atentando contra civiles, contra militares, contra el Estado, y financiaron la guerra, no financiaron la paz ni promovieron la paz. También es cierto, ¿quién metió a Hugo Chávez en los procesos para hablar con las FARC? Álvaro Uribe, y fue un gran error en mi opinión. Sí, y fue un error. Es que no porque lo haya hecho Álvaro Uribe está bien. Yo creo que Chávez, fue un error también. Y esta información puede que sorprenda a algunos oyentes. El menos sorprendido debe ser Álvaro Uribe. Uribe metió a Hugo Chávez en el proceso de paz con las FARC precisamente porque sabía que era mentor, que era el padrino de las FARC, y en esa condición tenía una altísima influencia en esas FARC. Es decir, así que estamos hablando de un rompecabezas y de una jugada a varias bandas. Néstor, pero señor, lo que sí es claro es que Venezuela ha tenido influencia sobre las FARC, por cercanía ideológica, por la importancia territorial. Entonces a Colombia le quedan una de dos alternativas: o graduarlos de país enemigo y ayudar a ese contubernio con las guerrillas, o tratar de que colaboren. Yo creo que es evidente la colaboración que hizo Chávez en su momento para el acuerdo con las FARC. Hoy las cosas son distintas, Maduro es diferente, pero hay que tratar de montarlo al bus de una colaboración, de un proceso de paz, demostrándole que le conviene. Si se le declara culpable y enemigo de Colombia y aliado del ELN, pues así va a actuar. no sé si Maduro tenga una visión diferente a la que tenía Hugo Chávez, o si los militares que están alrededor de Maduro sean muy diferentes a los que estuvieron alrededor Néstor, de Hugo Chávez. Yo creo que ni lo que ha cambiado es Maduro, ni lo que ha cambiado es Colombia. Ninguno de los dos ha cambiado. Lo que ha cambiado es la política de Estados Unidos hacia América Latina. Estados Unidos, pues es evidente, ya está Chevron en Venezuela. O sea, mientras el juez le pregunta a Cleaver y Cleaver es yes sir, yes sir, yes sir, ¿cierto? Mientras pasa eso, ¿cierto? Estados Unidos está viendo a ver cómo mete a Venezuela al redil. Tenemos que guiarnos por ahí. Es decir, aquí que nadie se salga a poner el camuflado. ¿Estados Unidos, Aurelio, esté pensando en sus intereses económicos? No, para nada, pues eso es lo que estoy diciendo. No solo en sus económicos, en sus geopolíticos y geoestratégicos. Estados Unidos tiene una política: aislar a América Latina de la influencia china. Y en ese sentido requiere juntar el redil. Entonces está en esas vueltas. Aquí pueden salir todas las declaraciones del general Cleaver Moreno, Cleaver Moreno el de Millonarios, Cleaver Carvajal. Cleaver Alcalá, Aurelio. Cleaver Alcalá. Puede salir todo lo de Cleaver Carvajal. Alcalá. Era el otro, era el pollo Carvajal, el pollo, muy diferente de este. Claro, el pollo Carvajal, sí, exactamente. Puede salir todo lo que sea, y eso lo único que va a servir es para que Estados Unidos le diga a Venezuela: bueno, amiguitos, se acabó el baile, se acabó el juego, venga, pues nos integramos, arreglen la cosa, y en eso está en juego lo del ELN. En eso tiene razón un poco Álvaro, pero yo no creo que sea el proceso de paz de Colombia sea el punto fundamental. No, el proceso de paz en Colombia es un derivado de una estrategia general continental de los Estados Unidos en lo que a Venezuela, o sea, no nos vamos a poner el camuflado. Aurelio, tranquilo, que no nos vamos a poner el camuflado. Para analizar en qué momento llega esta declaración del general Alcalá, piense que estamos en vísperas de elecciones en Venezuela, y piense que Estados Unidos ha estado muy pendiente de los candidatos que van a jugar en esas elecciones en Venezuela. Así que claro, todo esto es un cóctel en el cual hay mucho de intereses, es cierto, norteamericanos, mucho de intereses colombianos, pero también estamos jugando, Néstor, un poquito aquí, claro, y a lo la cierto geopolítica. Es que, señores, lo cierto, Néstor, es que nosotros tenemos que pues jugar el juego que se está jugando y no el contrario. El juego que se está jugando es tratar de cambiar la situación en Venezuela,
tanto la situación interna en relación con su sistema político como su postura internacional y en particular en este caso con Colombia. Claro, lo que necesitamos es que ese gobierno, el gobierno que haya en Venezuela, que lo escogen los venezolanos y no nosotros, no sea un cómplice de la guerrilla, sino que sea un aliado del gobierno legítimo de Colombia. Y me parece en ese sentido que el esfuerzo que se ha venido haciendo, sobre el cual además casi unánimemente ha habido respaldo de restablecimiento de las relaciones con Venezuela, de buscar el apoyo del gobierno de Venezuela. ¿Usted cree que Petro logró voltear en ese ajedrez, Héctor, voltear a Maduro? O sea, no, que yo Maduro en eso estoy... ya no apoya a las FARC. Yo en eso estoy con Aurelio, que ahí hay un juego que es más grande y que incluye a los Estados Unidos, y yo creo que Maduro todavía está, por supuesto, amparando tanto a la guerrilla del ELN como a las disidencias de las FARC. Bueno, pues mire usted que estamos hablando de la posible muerte de Iván Márquez en Venezuela, pues prácticamente protegido por el gobierno de ese país. De eso pues no hay discusión, ni es que lo que sirve no es aterrarse, lo que sirve es ver cuál es la situación real y pensar cuál es la postura más útil de parte nuestra, y yo sí creo que la postura más útil es la que hasta ahora ha venido adelantando el gobierno colombiano. Ahora, podría hacerlo mejor, por supuesto, porque las relaciones con Venezuela, pues confiadas al ex senador Armando Benedetti, con toda la condición que el senador tenía y ahora tiene, pues francamente las hace difíciles, pero que hay que mantener esas relaciones, que hay que hacer todo el esfuerzo para que el gobierno venezolano deje de amparar a las guerrillas e incluso de darle armas, pero como mi este testimonio o lo que fuera, pues eso no cabe duda. ¿Y cómo llegamos a ese escenario? Claro, lo ideal es que Venezuela no apoye a las FARC. Lo que hace la declaración del general Cliver Alcalá es demostrar el que apoyo siempre colaboraron, inclusive militar para las FARC. Pero yo sí creo, por supuesto hay que mantener la relación, pero en torno a temas que realmente le interesan a la gente en este momento, como los 2,5 millones de migrantes que están esperando el permiso de protección especial y que no les han dado trámite, venezolanos en Colombia. Esa es la cifra de Migración Colombia a junio 15. 2, todos los temas de la crisis climática que está por venir con el niño en La Guajira. Ese tema hay que trabajarlo bilateralmente. Los temas de interconexión, o sea, todo eso parece que se hubiera metido al congelador y solo se espera la participación en el supuesto proceso de paz, que además lo que se está convirtiendo es, como siempre, Venezuela en el santuario de los secuestrados colombianos, porque ya según inteligencia también la sargento con sus hijos están en Venezuela. Pero no se les olvide un detallito, ¿no? No se les olvide un detalle que salió precisamente en la encuesta reciente del DANE sobre migrantes venezolanos. Y hay más de 350,000 venezolanos ya con cédula de ciudadanía colombiana y un tanto por ahí de unos 40, 50,000 con cédula de extranjería. Entre otras cosas, Néstor, esos 300,000 podrán votar en las próximas elecciones de Mitaca, ¿no? Para que vaya bien, me imagino cómo serán carne de cañón de los respectivos politiqueros para llevar a votar venezolanos a las elecciones de Mitaca. 300,000 venezolanos con cédula de extranjería. Leo mensajes de venezolanos que me dicen, ellos, los venezolanos, Felipe, son los menos sorprendidos. Entre otras cosas, salieron un poquito porque claro, nosotros todavía teníamos la duda de que esta información la sometemos a cierto escrutinio ideológico, ¿no? Entonces, que Chávez apoya a las FARC, dependiendo ideológicamente usted qué piensa, usted creía o no creía. Cuando el general Alcalá dice, los apoyábamos, les dábamos armas, ya usted no puede dudar de los niveles de complicidad que se estaban moviendo. Y claro, y también lo vemos en el computador. Que referenciaban, permítame, Paola, ayer el secretario de Estado, Anthony Blinken, le preguntaron que si Estados Unidos estaba considerando un intercambio con Venezuela de prisioneros estadounidenses, esto por el empresario colombiano Alex Saab. Él insistió es que están comprometidos a adelantar estas liberaciones en caso tal de que algún ciudadano estadounidense pues también esté comprometida su seguridad en territorio venezolano. Y le agrego un dato, la operación en materia de la segunda Marquetalia ilegal en Venezuela tiene conexión con el cartel Jalisco en México, con el Primeiro Comando de Capital en Brasil y obviamente con el cartel de los Soles en Venezuela. Hay un enfoque especial
en el estado de Amazonas, porque allí se está explotando oro, como decía es que lo que hay María, detrás, en materia de minería ilegal. Lo que ilegal. hay detrás son complicidades alrededor, todos negocios ilegales. Aquí lo que hay son En unas la cueva de Rolando de relaciones Venezuela, bilaterales además. delincuenciales, es lo que hay. Muy bien, opiniones Claro. sobre el tema, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales X, si usted quiere escribir, si usted quiere opinar esta mañana, transmitimos en el canal de YouTube, en Y las que redes no está sociales, de más, en los canales Néstor, de streaming, las frecuencias de Blue Radio en todo el país. Paola. Recordar dos cositas. Uno, que en el computador de Raúl Reyes ya se había quedado claro con pruebas y todo que efectivamente Venezuela le mandaba armas a las FARC a cambio de colaborar en todo el negocio, la cadena grandísima de exportación de cocaína. Y otro, que es muy importante, es señalar que este señor Cliver Alcalá, el ex general Cliver Alcalá, era parte del cartel de los soles, que salpicó y que involucró a toda la cúpula del ejército, no a toda, a una buena parte de la cúpula del ejército venezolano, que además ha sido el gran colaborador de la DEA. El señor también estaba en la lista negra de la OFAC y lo removieron de esa lista, pero a cambio de eso, la Corte Sur o el Distrito Sur de la Corte de Nueva York le está pidiendo, obviamente, que cante, y va a ser uno de los próximos grandes gargantas profundas en acusar directamente a Nicolás Maduro, porque es que lo que se supone es que el señor tiene pruebas contra Nicolás Maduro, quien lo acusó a su vez a Cliver Alcalá de supuestamente quererlo matar, y por eso mismo lo estaba tratando de buscar y de encarcelar. Esto es una novela de pues conspiración, la de Cliver Alcalá, y de complicidades, la de los gobiernos en Venezuela con Pero el es que no se necesitan más pruebas contra Maduro, o sea, todo esto lo sabíamos, como ya ustedes lo han dicho, estaba suficientemente probado, no solo esto, sino muchas otras cosas del gobierno de la dictadura de Maduro en Venezuela. Todo eso lo sabemos. Insisto, la pregunta es cómo tenemos que comportarnos. Sabemos ya cómo no. Los 4 años anteriores fueron 4 años perdidos y muy difíciles en relación con esa relación, porque nos inventamos un gobierno virtual que no tenía ninguna capacidad de incidencia en la realidad de Venezuela, y jugamos a eso, y pues francamente nos costó mucho en términos de migración, nos costó mucho en términos de tráfico de droga, de apoyo a la guerrilla, en fin, el costo fue enorme de haber tenido esa política equivocada. Ahora nos toca apostarle a esta política, insisto, exigiéndole eso sí al gobierno que lo haga mejor de lo que lo ha hecho, porque lo que tiene que hacer es lo que está haciendo, pero hay que hacerlo bien y no mal. Sector, lo que pasa es que no hay un manual de cómo reaccionar con un gobierno que es cómplice de grupos terroristas. Pero tal vez una claridad, Héctor, no nos inventamos. Eso no fue un invento de Colombia. Guaidó el presidente Duque no se inventó el Guaidó. Más de 100 países en el mundo, empezando por los Estados Unidos, cuyo presidente recibió a Guaidó en la Casa Blanca, pues le dieron estatus y lo reconocieron. Entonces no fue un invento nuestro. Lo que pasa bueno, es que sería peor, porque entonces jugamos un juego que otros inventaron. Más tonto el gobierno anterior que lo que yo estaba planteando, porque sería mucho más audaz y mucho más inteligente si al menos él hubiera sido el autor intelectual de esa. Pero este no ha cambiado mucho. Entonces usted lo que quería era que el gobierno anterior se aliara con un criminal del que estamos hablando hace 20 minutos. Que el gobierno tuviera una política más inteligente para producir el resultado que queremos. Claro. Eso es lo que ¿Y cuál es el resultado que queremos si estamos con un presidente? El resultado que queremos es que el gobierno de Venezuela deje de ser un aliado de la guerrilla. Ese es el resultado que ¿Usted queremos. cree que va a pasar después de lo que estamos hablando? Héctor, si me deja decirle una cosa. De acuerdo, hoy sabemos, Felipe, que el experimento de Guaidó no funcionó. No, pues si no le funcionó al mundo. Pero hace 5 años, cuando empezamos con el experimento de hacer presidente alterno a alguien diferente a Maduro, de tener una interlocución, no sabíamos que el experimento no iba a funcionar. Había que intentar algún camino diferente, ¿o no, Héctor? Sí, pero ya sabíamos también que el enfrentamiento con el gobierno venezolano tampoco producía resultados. Es que recuerde usted que el expresidente Uribe intentó ser amigo de Chávez, después, como dicen en el Caribe, le caminaba en las convenciones internacionales y se levantaba prácticamente a pegarle al expresidente Chávez, y eso tampoco funcionó, porque eso también significó que el gobierno de Venezuela amparara más a la entonces guerrilla
guerrilla de las FARC y le diera las armas que hoy estamos comentando que le dieron según esta confesión de este general venezolano. Hemos intentado todo. Hemos intentado. El episodio de Uribe es cierto, ¿se acuerda usted? Creo que en una cumbre en República Dominicana, que casi se van a las manos Chávez y Álvaro Uribe. Sí. Es decir, hemos intentado eso, ha habido amenazas de guerra. Luego mi nuevo mejor amigo. Lo hicimos nuevo mejor amigo. Es decir, se ha intentado todo con Venezuela. Y no ha sido, y nada ha dado resultado. Pero si yo sí hubiera vuelvo. dado resultado, Y Maduro, sería mucho más fácil. Maduro sigue siendo el mismo dictador y el mismo delincuente. Punto. Pero yo sí Pero la vuelvo a política de levantar, mejor amigo sí produjo un resultado, a levantar la voz que por fue la los desmovilización migrantes. de las FARC. O sea, es un gobierno que quiere restablecer relaciones, como el gobierno del presidente Petro, con Venezuela, que quiere cambiar eso que Héctor y Álvaro han criticado como la política del gobierno anterior, y que se necesita un cambio sin duda. Tiene que pasar por los 2,5 millones de venezolanos que están en Colombia. No podemos desconocer el problema migratorio y la crisis que se viene en La Guajira. Y aquí tengo, María Consuelo, la avalancha de venezolanos opinando sobre el tema. Claro que es un tema de carne y hueso.